Por ejemplo, ¿ves esto? La estampida esta, cogiendo putas monedas. O sea, Simba, de verdad, se acaba de morir tu padre. Estás aquí huyendo de los putos news y tienes que pararte a coger moneditas, de verdad. Qué putas costumbres tenían los videojuegos en esa época, ¿eh? Pues vamos a ver el vídeo del realismo de Baiti, tío, que dice que no queremos realismo en los videojuegos. Habla por ti, Baiti. Habla por ti. Yo sí que quiero realismo en los videojuegos, tío. Y creo que hay muchísimas personas interesadas en el realismo en los videojuegos. Quien no me conozca, yo hice un vídeo llamado Hemos alcanzado el límite gráfico, que tuvo bastante revuelo. Creo que llegó a 1 millón y pico de visitas. Y bueno, Baiti Byte dice que a él no, que a él no le gusta, que a él no le gusta esto. Sin embargo, yo me acuerdo que una vez el Baiti Byte, para que veáis las hipocresías, yo me acuerdo, tío, ahora con la demo técnica del Matrix se viene un nuevo Hemos alcanzado el límite gráfico en los videojuegos. Tú no dices que no quieres realismo, Baiti, tío, qué hipócrita, ¿eh? Vale, ya paro, perdón. En fin, vamos a empezar con esta video reacción. Finalmente, me han pedido que en el vídeo de este mes hable de los gráficos y el realismo de los videos. Ah, bueno, entonces no es una hipocresía. Entonces esto, borradlo de vuestra mente, tío. Esto no es una hipocresía, es que le han obligado los mecenas de Patreon. Entonces, claro, tío, entonces ya, joder, Baiti, yo te entiendo, tío. ¿Realmente nos queda mucho margen de mejora? Pues dejad que os responda con este vídeo. ¿Lo creáis o no? Esto está hecho con el motor Unreal. Wow, ¿cómo se ve, tú? ¿Cómo se ve esta locura? ¿Lo creáis o no? Las putas casas, tío, se ven siempre que no tiene sentido. ¿Estabais viéndolo, por cierto? Sí, vale. Que, chicos, sois nuevo con el OBS, ¿vale? Soy nuevo en esta movidita de hacer directos y tal. Y yo hago lo que puedo, tío. Mirad el movimiento de la cortina con el viento. La iluminación tan realista. El movimiento de la cortina. Esto es una puta mierda. ¡No, Baiti, no, tío! Si esto está muy bien, tío, Baiti. No digas que es una mierda, tío, que me ponga a llorar. Imaginaos una generación donde este sea el nivel medio. Es que, sinceramente, me da igual. Bueno, la verdad es que no, esto no. O sea, esto no se ve muy bien. De hecho, casi que prefiero el GTA V en Vanilla. Esto se ve raro. Imaginaos una generación que, pues sí, ya no hace falta imaginármela, la de la Play 3. Bueno, pues el efecto wow es cuando intentas llamar la atención de tu público sobre tu producto a través de un elemento que impresione mucho de primeras, que genere una primera impresión donde la gente diga wow, y ahí lo tienes, efecto wow. Joder. Y bueno, ¿qué tiene de malo el efecto wow? Pues que ese efecto wow no dura mucho. Es como una noticia que se hace viral. Ya a los pocos días nadie se acuerda de ella. Pues con el apartado gráfico se genera ese efecto wow. Cada nueva generación de consolas coincide con el lanzamiento de los nuevos motores gráficos y llegan las demos técnicas. O sea, básicamente lo que está diciendo es como... Al final... Que se mejore mucho el nivel gráfico de un videojuego... No es para tanto porque de primeras te genera una impresión en plan, wow, qué bien se ve este videojueguito, ¿no? Y tal. Y luego como que, pues bueno, ya está, se ve mejor y ya, ¿no? Sin embargo, a ver, ¿nos gustaría de verdad que los gráficos de los videojuegos no hubiesen avanzado desde los años 80? ¿Sería el medio del videojuego lo popular que es hoy en día si los gráficos de los videojuegos no hubiesen avanzado desde la NES? Yo no lo creo, porque, de hecho... Juegos como The Last of Us no podrían existir. Un juego narrativo que bebe tanto del cine no podría existir si no fuese porque hemos desarrollado mejores motores gráficos y porque hemos avanzado como medio. O sea, imaginaros cómo sería un The Last of Us con gráficos de la NES o con gráficos de la Play 1 incluso. No sería lo mismo. Te perderías parte de la interpretación, te perderías los gestos que pone Joel cuando se muere su hija. El lenguaje corporal es algo que podemos leer de los personajes de The Last of Us gracias a la tecnología, gracias a los avances gráficos. Los gráficos apoyan literalmente a la narrativa de los videojuegos. Cuando yo, por ejemplo, planteaba que habíamos alcanzado el límite gráfico, no quería decir que no se pudiera mejorar. Quería decir que era muy complicado seguir dando pasos adelante porque ya estábamos alcanzando la perfección. Desde la generación de la PlayStation 3, los juegos se ven ya muy bien.
La PlayStation 3 lo malo que tenía es que lo máximo que podías alcanzar era 720p o que en algún juego muy puntual 1080p. Pero bueno, esos juegos hoy en día los escaleas a 4K con emuladores y se ven de puta madre. El tema es, si los videojuegos no siguiesen avanzando gráficamente, habría juegos que directamente no podrían existir. Por ejemplo, todas las novelas gráficas actuales, juegos tipo de David Cage, The Life is Strange, y muchos celebrarían que no pudieran existir. Pero no es parte de nuestro medio y son juegos que no podrían existir. The Last of Us no podría existir. El AAA moderno no podría existir. Los sandbox tipo GTA, Red Dead Redemption 2 no podrían existir si no hubiésemos mejorado gráficamente. Entonces, yo creo que está bien que mejoremos, porque no simplemente genera un efecto wow, que de primeras nos deje como ¡qué loco, tío! ¡Qué bien se ve este videojuego! Sino que también hace avanzar al medio. Y eso no quiere decir que hoy en día no se pueda hacer un juego con gráficos de los 80, o de los 90, o de los 2000. Están tendencias como el low poly o el pixel art muy al día. No solo se llevan haciendo en la época de la Super Nintendo, o de tal. En los últimos 10 años han salido muchos juegos pixel art. Entonces tenemos de todo, tenemos lo antiguo, tenemos lo nuevo y podemos elegir lo que más nos guste. No porque se hagan gráficos realistas se dejan de hacer gráficos low poly. Que avancen los gráficos a mí no me parece simplemente un efecto wow, qué bien se ve este jueguito. Bueno, ¿qué hay de comer? ¿Sabes? No me parece tan simple. Pero es que esto parece una puñetera carrera espacial por ver quién saca el juego gráficamente más potente antes. Porque quien lo haga primero gana la carrera, ya que se beneficiará de ese efecto wow y los siguientes ya pues no te sorprenden tanto. La carrera hoy en día ya está ganada. La ganó Crysis en 2007. Que Crysis en 2007, si saliera hoy, fuese un juego más, en plan, un juego gráficamente contemporáneo y a nivel de físicas y destrucción más allá de lo que tenemos hoy en día. O sea, la carrera de la que habla Baiti ya la ganó Crysis hace mucho tiempo. Espera, ¿Vic puede interactuar con nosotros? ¿Qué clase de magia negra es esta? En efecto, Vic, puedo interactuar con vosotros, no soy un vídeo. Estoy hablando aquí en directo, tío, increíble, ¿eh? No me gusta el camino de esta industria donde el apartado artístico cada vez más se cimenta sobre gráficos realistas y poco más. Aunque, a ver, si os soy sincero, realmente estoy deseando una generación repleta de interiores de casa que se ven guapísimos, pero que son todos exactamente iguales. O ciudades preciosas y gigantes que son todas exactamente iguales. Sí que hay un poco de eso, ¿eh? Que al mejorar los gráficos tanto, es como que todos los juegos se acaban viendo iguales. En eso tiene razón Baiti. También te digo una cosa, tío. Hay juegos gráficamente muy pepinos y muy tochos hoy en día, como por ejemplo el Ratchet & Clank, que se beneficia de estos avances tecnológicos, pero tiene un estilo artístico muy marcado. También es verdad, tío, que el hecho de que los gráficos mejoren tanto y que se centre la gente en ellos, no quiere decir que todos los juegos tengan que tener el mismo estilo artístico. Yo no veo que se parezca mucho este Ratchet & Clank por tener unos gráficos cartoon a Overwatch o a Fortnite, ¿sabes? O sea, en realidad, que se mejoren los gráficos no debería ser un problema para que las empresas puedan variar. Por ejemplo, mira, vale, Ratchet & Clank tiene gráficos cartoon. ¿Qué me decís de Doom Eternal? Tiene gráficos realistas, entre comillas, porque hay muchas cosas, los demonios y todo esto, y las armas y todo demás, obviamente no existen, pero no son gráficos de Fortnite esto, ¿sabes? Y sin embargo, el estilo artístico está muy marcado ahí. No quiere decir tener un estilo visual realista que sea imposible tener un estilo artístico propio. No deberíamos demonizar que los gráficos vayan mejorando con el tiempo. Demonizar, y justo está matando demonios el tío, ¿sabes? Hay un debate desde hace muchos años en el mundo del arte sobre el hiperrealismo. Si realmente se considera arte o calco. Porque mira esta foto. Mola, ¿eh? Está guapa. Vale, pues mira esto. Este es el dibujo que yo he hecho. Es exactamente igual que la foto. Mola, ¿eh? ¡Pum! Efecto wow. Ratatula. Ay, tío, ¿has hecho ese dibujo tan realista? ¿Pero no quieres realismo en los videojuegos? Qué hipocresía tan grande, ¿eh? Tío. Qué hipócrita, tío, Baiti. Lo que quieren transmitir en dicha foto, si es que quieren transmitir algo, que muchas veces lo único que quieren mostrar es que ese anciano tiene muchísimas arrugas y mira que bien calco las arrugas. Oye, pero mira, ¿no veis aquí? Esto es realismo, pero esto es arte. O sea, no es simplemente una fotografía y ya está, o simplemente un dibujo y ya está. Esto quiere expresar algo. El paso del tiempo en los seres humanos, la vejez, no sé exactamente, ¿vale? No soy aquí don entendido en pintura moderna, ¿sabes? Pero aquí yo veo que se intenta expresar algo. La simple elección del color blanco y negro ya está intentando expresar algo. Supongo que la vejez también va acompañada con ello. Soy un artista, tío.
¿Cómo analizo las obras, eh? Y una vez hecha la foto que quieren, ahora sí, la calcan. Además, literalmente, o sea, proyectan la foto con un proyector y la calcan. Y es como, ¿por qué? ¿Y por qué la calcas? Yo a eso no le veo mucho sentido. O sea, ya la tienes, ¿no? Ya está. O sea, a esto no le veo ningún sentido, de hecho. En plan, decir, voy a hacer un dibujo de algo que sea literalmente igual que una foto. Yo a eso no le veo ningún sentido. Pero si utilizas el realismo para expresar algo, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Todo tiene que ser dibujos abstractos y óleos y mierda. Otra cosa sería que basándote en esa foto, pues tú decidieras darle un estilo, Ahí está, exactamente. un matiz, pero no, la calcan. Al final, a mí lo que me parece es que el hiperrealismo es más un alarde de tu técnica de dibujo que un estilo artístico propiamente dicho, ¿no? Pero no, o sea, acabas de poner ejemplos en el que se utiliza el hiperrealismo para darle un sentido artístico. Cuando veo este tipo de demos técnicas, como esta que os enseñé, o la famosa demo de Matrix, o esta otra de Superman, de verdad, me quiero morir. O sea, quiero que me apuñalen lentamente el huevo que tengo más grande. Ciudades preciosas, eso sí, Pero es que, ¿acaso sería mejor esto con gráficos de la Play 2, tío? ¿Acaso sería mejor que el Superman parezca que está hecho de puto cartón? De verdad, ¿sería mejor? En serio. O sea, ¿es mejor el Spider-Man 2 de la Play 2 que el Spider-Man nuevo que ha salido para la Play 4? Yo la verdad es que prefiero jugar al nuevo. Ya no solo por una cuestión de qué tan bien esté hecha la historia o lo que sea, sino también por cómo se ve visualmente. ¿Por qué es algo negativo esto? Será algo negativo en el momento de que todos los juegos sean clones. Pero es que esto depende no de qué tan buenos sean los gráficos o no de qué tanto se apunte al realismo. No podemos culpar al realismo de todo. Debemos culpar en todo caso a las empresas que hagan juegos clónicos. es esto, y no tiene alma. Es un cascarón visualmente muy bonito, con muchísimo blur. Ahí estoy con él 100%, porque ahí lo que está haciendo la gente es coger un juego que tenía una visión marcada con unas ciertas limitaciones técnicas y lo que hacen básicamente es recrearlo sin tener en cuenta un estilo artístico moderno, es decir, sin adaptarlo al estilo artístico moderno del videojuego. Pero oye, ¿no se ve mucho mejor Zelda Breath of the Wild que Zelda Ocarina of Time? Es que claro, a ver, si le pones los gráficos del Crisis a un Zelda, pues claro que se va a ver raro, evidentemente. El realismo, en ocasiones, lo siento como matar al arte. Prescindir del artista para intentar replicar la vida real lo máximo posible y que eso sea el apartado artístico. Porque está claro que todos, cuando jugamos videojuegos, lo que realmente queremos es que sea lo más parecido a la vida real, ¿no? Es que el punto es, no queremos que sea lo más parecido a la vida real. Queremos que se vea lo mejor posible y eso a veces puede coincidir con cómo se ve en la vida real o como no. Por ejemplo, yo quiero un DayZ hiperrealista, porque DayZ de por sí es un juego en el que el realismo es clave, es un puto simulador de Apocalipsis Zombie. Entonces, cuanto más realistas sean los gráficos de DayZ y cuanto más parecido se sienta a la vida real, mejor, porque es un simulador, quiero sentirme inmerso en ese mundo. Ahora, no me hagas un Ratchet & Clank realista porque me voy a pegar un tiro. Y aparte, otro tema, el realismo no tiene por qué ser una mierda, ¿sabes? O sea, mirad esto. Esto es precioso, colega, y esto es una grabación, ¿sabes? En plan, esto es precioso, visualmente. Que no hay un nivel artístico porque al fin y al cabo es la vida real y tal. Vale, pero la realidad puede ser preciosa. Aunque parezca mentira. ¿Cómo? Que la realidad es preciosa, pero si este mundo es horrible. Pero tío, la vida tiene imágenes muy bonitas. O sea, mirad esto. Quiero decir que un estilo visual realista no tiene por qué ser una mierda, tío. No sé, no estoy diciendo ninguna locura, ¿no? O sea, mirad esto, tío. Mirad la tortuga. Tío, que le ha salido musgo en el esto. Está guapísimo esta mierda. No me jodas. Yo sí que quiero videojuegos que se vean así. Claro que los quiero, o sea. O sea, la vida real también puede ser muy bonita. Aunque no lo parezca, chicos. Aunque lo paséis mal en vuestro día a día. Aunque parezca que todo es una mierda, la vida real puede ser preciosa. Para crear esa sensación de misticismo y de divinidad, te muestran una iluminación. Las ventanas vomitan luz. Por momentos, parece una fotografía que se ha sobreexpuesto y se ha quemado. Y eso, pues, no sé, me impresionó, ¿no? Se me quedó grabado. Realmente lograron transmitirme la sensación de que estaba en un lugar sagrado. Y que era precisamente la sensación que intentaba transmitir Fumito Ueda. Con los años, jugué al remake que hizo Bluepoint y no digo que sea un mal remake, pero esa sensación desapareció. De repente, era un lugar sombrío. El típico sitio... Claro, aquí lo que Byte está criticando... esa sensación... es que aquí, por ejemplo, no tenemos esa sobreexposición de luz. Pero no es como que el primer Shadow of the Colossus de la PlayStation 2 fuese un juego cartoon. Era un juego con gráficos realistas que intentaba explotar al máximo las capacidades de la PlayStation 2 y claro, obviamente no podía lograr algo realista. Pero aquí en este remake, el problema no es que se vea mejor.
El problema es que no hay una sobreexposición de luz, que es la visión original que quería hacer Fumito Ueda en su videojuego. Es decir, aquí podría haber una sobreexposición de luz realista y no pasaría nada, ¿sabes? O sea, el problema no es que se vea mejor, el problema no es que tenga gráficos más actuales, el problema es que no han tenido en cuenta el estilo artístico del juego original. Dicho esto, ahora entramos en la segunda parte del vídeo, cómo ese realismo también arrastra consigo las mecánicas en los videojuegos. Este juego de aquí es Final Fantasy. Creo que no voy a estar nada de acuerdo con esta parte, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Esto de aquí es Costa del Sol, uno de los lugares a visitar en Final Fantasy VII. Se dice que le pusieron este nombre porque Sakaguchi visitó una vez en España la Costa del Sol, en Málaga, y quedó tan enamorado del sitio que decidió añadirlo a su juego. Se basó en la vida real, tío, para su videojuego. Hizo hiperrealismo en la PlayStation 1. ¡Qué vergüenza, tío! Y esto es una aeronave. Vuela y sirve para recorrer el mundo. De hecho, podemos darle la vuelta al mundo de Final Fantasy VII en menos de un minuto. Esto no es nada realista. ¡Buah! ¡Qué asco! Luego, en cambio, tenemos Final Fantasy XV. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que parar a repostar gasolina cada 2×3. El mapa del mundo, como realista que es, está hecho a escala. Vamos a tardar horas en dar la vuelta al mundo, si es que alguien quiere hacer eso alguna vez. O beneficiarnos de horas y horas en coche para llegar a nuestros destinos y disfrutar de tremendos... Es una experiencia distinta. A lo mejor a alguien le parece una gilipollez que puedas darle la vuelta a la Tierra con un barquito volador y no le gusta, y le gusta más el tener que pasearse con tu cochecito. Hostia, se me está acabando la gasolina, tengo que estar atento por si hay gasolineras cerca, ¿sabes? O sea, son experiencias distintas. Vastos mundos grandes y vacíos. No quiero entrar a discutir qué juego es mejor y por qué el 15... Hostia, es que espérate. Grandes mundos vastos y vacíos. Dos vastos mundos grandes y vacíos. No quiero entrar... Y aquí hay muchos elementos en el juego antiguo. Hay muchas cosas, porque yo esto lo veo bastante vacío, la verdad. Creo que aquí Mighty te está cegando un poquito la nostalgia, aunque me voy a callar la puta boca porque yo no he jugado ningún Final Fantasy. Alguna vez he lanzado la pregunta de qué juego os gusta más, si GTA San Andreas o GTA V. Si eliges el 5, que sepas que tiene rima, pero la diferencia entre ambos son brutales. Gráficamente es obvio, ¿no? Pero en mecánicas, GTA San Andreas es mucho más alocado. Casi que parecen que se llevan 3 generaciones cuando se llevan solo una. Porque sí, GTA V salió en PlayStation 3. Hace 10 años, Rockstar, ¿eh? Hay un concepto que se usa en la industria del videojuego cuando nos referimos a las físicas de los personajes de los juegos de esos últimos años, que viene a decir, se mueven que parecen que están cargando un saco de papas. Ahora, todos los personajes con millones de polígonos parece que vienen de la compra con 2 botellas de agua de 10 litros en las manos. Vale. Aquí, Mighty, lo siento, pero se te ha ido de las manos. Es que claro, tío, los gráficos ahora son muy realistas y por ende el movimiento de los personajes es más realista y menos divertido mecánicamente. Vale, crack. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal, Mighty? ¿Te parece que estos gráficos realistas impiden que el movimiento del personaje pueda ser súper frenético y súper loco o qué? ¿Te parece, Mighty, que... Yo creo que no impide unos gráficos realistas que el movimiento de un personaje sea más realista y por ende más aburrido. Yo creo que el movimiento de un personaje, porque... me diréis, bueno, es que esto no es realista porque es cyberpunk y tal, no sé qué. Muy bien, tío, pero los gráficos no son el Fortnite, ¿sabes? No se ve como el Fortnite esto, precisamente, que digamos. Y mira los putos saltos que puedes hacer. O sea, quiero decir... unos gráficos realistas no impiden que seas un putísimo loco. O Doom Eternal, antes también lo he puesto como ejemplo, ¿no? O sea, unos gráficos realistas no te impiden hacer un montón de movidas y moverte súper rápido por el mapa. Mira esta locura. Que bueno, que esto es un speedrun, pero vaya, no creo que tenga que argumentar mucho que Doom Eternal es un juego bastante frenético y bastante... Yo creo que aquí el personaje del... Yo creo que precisamente no parece que esté llevando un saco de patatas este tío. O mirad esto. Bueno, ya, mira, es que... En fin. Este tío también es speedrunner de Ghost Runner. O sea... Yo creo que unos gráficos realistas no impiden, de hecho se mueve mucho más rápido que el personaje del GTA San Andreas. Muchas personas revisitan Skyrim y lo siguen jugando y le siguen encantando porque es un juego que es muy ligero en su manejo. No es un personaje que parece que lleve 8 kilos de patatas encima. Cuando lo pones en tercera persona, pues realista, lo que se dice realista no es. DayZ sí es muy realista y en DayZ puedes correr mucho más que en Skyrim. De hecho, Call of Duty, que es siempre la saga típica por excelencia de no realismo en los videojuegos, en plan super espectacularidad, Hollywood, etc. En Call of Duty, sprintas más lento que en DayZ. Literalmente. Sprintas más lento que en DayZ, que es un puto simulador. Quiero decir. O mira, en el Modern Warfare 2019, que es el Call of Duty más realista, tanto a nivel visual
tanto a nivel gráfico como a nivel mecánico, corres más que en los Call of Duty de la Play 3 o de la Play 2. De hecho, en la Play 2 ni siquiera había botón de sprint, con lo cual en los de la Play 3 corrías más rápido que en los de la Play 2. O sea, a más mejora la saga visualmente, a nivel de realismo, etc., más velocidad de movimiento tiene tu personaje. Quiero decir, es que no es incompatible una cosa con la otra. La decisión de qué tan rápido vaya un personaje o qué tan loco sea el movimiento mecánicamente no tiene que ver con qué tan realistas sean los gráficos del videojuego. No busco jugar para que las mecánicas del juego sean lo más parecido a la realidad, ni jugar jueguitos que se parezcan lo máximo posible a la vida real, que me hagan decir, wow, qué bien se ve el puto juego, para a los 15 minutos haberme acostumbrado y empezar a chirriarme todo porque el NPC del juego no sabe ni conducir. Quiero... Claro, pero es que también estás poniendo como ejemplo a Cyberpunk o una Red Dead Redemption 2 de ejemplo. A ver si hay tantos bugs y tantos NPCs haciendo el idiota. Joder, es que Mighty me estás poniendo el ejemplo de videojuego con gráficos tochos, más actual, pero a la vez con más bugs y más problemas que nos ha traído en los últimos años la industria del videojuego. Que ha pasado más de un año y que todavía sigue habiendo un montón de mierdas. Es que no me parece un buen ejemplo, la verdad. No creo que Cyberpunk sea la representación del AAA moderno realista, sinceramente. Ponme de ejemplo a Red Dead Redemption 2. O experiencias y creaciones de artistas que sean capaces de plasmar mundos e ideas completamente alejadas de la realidad. La potencia de las nuevas generaciones siempre solemos relacionarlas con gráficos súper realistas. Pero va... Mira, por ejemplo, el ejemplo que está poniendo de Matrix. Creo que Matrix no es lo más fidedigno a la vida real. Quiero decir, literalmente habla sobre una simulación de la vida real en la que la peña se pone en los tejados de los coches y salta y esquiva balas. Quiero decir, el hecho de que Matrix tenga gráficos muy realistas no perjudica qué tan imaginativo puede ser el juego y qué tantos elementos puedes meterle. Me duro el cherry picking hace Byte, es increíble. A ver, tampoco creo que sea una cuestión de que él haya querido manipular o alguna cosa así para que su punto de vista prevalezca por encima del de los demás. Simplemente uno cuando hace un análisis de un videojuego, pues mete los ejemplos de los cuales se queja, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me quejé de los sistemas de niveles en los videojuegos, la gran mayoría del rato hablé solo de Skyrim. ¿Podría haber hablado de más temas? Sí, pero es que no me gustan los sistemas de niveles y no he jugado a más juegos con sistemas de niveles, entonces mayormente hablé de Skyrim. No es una cuestión de que voy a evitar hablar de otros juegos con sistemas de niveles para... ¿sabes? Para manipular o para... Es como, bueno, hablas de lo que te viene a la cabeza, ¿no? Montar este tipo de vídeos es muy complicado y entiendo que puedes fallar en ciertos argumentos y eso no quiere decir que hayas hecho cherry picking necesariamente. A ver, entiendo el punto, pero no lo comparto. No lo comparto porque si te paras a pensarlo realmente no tiene mucho sentido. No sé. Pongamos, por ejemplo, cuál ha sido el último E3, la última gran locura de conferencia de tal, para ver juegos variados y a ver si la industria está trayendo juegos únicamente pensados tanto mecánicamente como visualmente para ser simuladores, imitaciones perfectas de la vida real, o cuántos añaden muchísimos elementos tanto mecánicamente como visualmente que no tienen nada que ver con la vida real. Creo que no hace falta ni ponerse a mirarlo. Pero bueno, mira, resumen de Byte y Byte del E3. Vamos a ver, juegos así por encima. Death Stranding. Death Stranding es un juego que mecánicamente es muy realista, pero que y visualmente también, pero que aún así añade muchos ejemplos de ciencia ficción y demás, ¿no? Esto, bueno, en fin, no hace falta ni que diga nada, ¿no? O sea, de realismo esto tiene bastante poco. Yo qué sé, Elden Ring. De nuevo, ¿ves que sería mejor Elden Ring con gráficos de la Play 2? De verdad. O está guapo que sea visualmente atractivo y acercado mínimamente a la realidad. Creo que la industria no está buscando el fotorrealismo, precisamente. Quiero decir. Creo que hay mucha variedad. Precisamente en la época que vivimos ahora, hay variedad de todo tipo, juegos con distintos presupuestos, juegos con estilos gráficos de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 40 años, de hace lo que sea, y juegos con estilos gráficos muy actuales. Mira, el primero que me he encontrado, que, bueno, no, gráficamente, no, es que ni siquiera, es un juego que estás literalmente en un planeta
alienígena, controlando alienígenas, con una flora y una fauna completamente diferente, volando en putos dragones. O sea, iba a decir Avatar, sí, se ve realista visualmente, pero tampoco. No sé, gente. Yo no creo que los videojuegos vayan 100% a por el realismo. Que hay casos, como por ejemplo este Stalker, sí, pero es que tío, no tenéis ganas de jugar al Stalker. Quiero decir, no sé, tío. Yo no lo veo. Si todos los juegos fueran AAA, graficazos, basados en la vida real, simulación, hostia, pues sería el primero en quejarse. Sería el primero. Si todos los juegos fueran esto, Microsoft Flight Simulator, pues sería el primero, tío. Pero, hostia, es que precisamente en el 2020 hice un vídeo hablando sobre cómo veía que la industria se estaba separando de esta... En el 2013, por ejemplo, o en el 2012, o el 2010, había mucho shooter militar, clónico, repetitivo uno de otro, con aires realistas, sin querer buscar salir más allá de eso, ¿no? Del shooter militar moderno. Y todos los juegos eran grises y todos tenían el mismo estilo artístico. Ahora, yo precisamente no veo ese problema. Oye, ¿el nuevo Stalker que va de la guerra de Ucrania esta o qué? ¿Qué dices, borracho?